Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos el episodio 2 de nuestro podcast Supervivientes y tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Pedro Díaz Ridao, conferenciante, escritor, consultor, un especialista del liderazgo, y no solo del liderazgo, sino de la gestión de equipos y sobre todo de cómo trabajar con la persona, de cómo ser capaz de sacar la mejor versión de la persona a la que está acompañando y a la que intenta identificar ese talento. Tiene 2 libros, el primero de ellos, Mejores Líderes, Better Leaders, y el segundo que ha publicado de manera conjunta súper recientemente, Viaje hacia el liderazgo consciente. Hoy tenemos la suerte de poder hablar con él, abordar sobre la cuestión del liderazgo, el desarrollo de la persona y muchísimas cosas más. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Pablo. Nada, un placer y me ha encantado que has dicho el nombre del libro hasta en inglés, ¿no? Por si acaso, como además hay mucho bilingüe, ¿no? Y dije, quien quiera animarse a leer en inglés, pues fabuloso. Hoy en día tenemos la posibilidad. Así que nada, de verdad que es un placer. El placer es nuestro. Pedro, la primera pregunta que te quiero hacer. eh, ¿Cómo llegas hasta el punto en el que estás hoy? Cuéntanos un poco cómo empiezas, porque al final estamos en un campus universitario. ¿Cómo decides tú tu formación y cuál es el camino que vas recorriendo hasta llegar a lo que desarrollas hoy? Yo no, jamás voy a imaginarme el trabajo que tengo hoy porque tampoco sabía que existía. Es difícil imaginarse aquello que no existe. Lo que sí sabía eran los ingredientes que yo quería tener en mi vida. Y eso sí que lo he tenido claro. Quizás de las pocas cosas que he tenido claras en mi vida. Un ingrediente que quería era trabajar con personas, es decir, estar en entornos donde podía interactuar mucho, porque si no me pones a trabajar con personas, yo me marchito como una flor, literalmente. O sea, si un día no hablo con alguien, me llamas por teléfono, lo vas a notar, me vas a ver más triste, porque lo que me alimenta es la interacción. Otro es trabajar en entornos internacionales. Me ha encantado siempre pues, los idiomas. Ha sido una fortaleza también que he descubierto en mi vida desde pequeño y esto me ha ayudado mucho y me ha abierto muchas puertas. De hecho, para trabajar en español, el hablar inglés me ha abierto puertas. Es al revés de lo que podemos pensar. ¿Por qué? Porque a lo mejor buscaban, por ejemplo, un conferenciante que hablara inglés y era más fácil encontrar a alguien en español que en inglés. Entonces, donde quizá por edad o por experiencia a lo mejor todavía no estaba preparado, el hablar idiomas me ha permitido estar en contextos que luego pues, he podido pues, trasladar al español. Y luego había 2 cosas más que nos llevan aquí y que compartimos, ¿no? Y es el mundo del deporte y el mundo de la empresa. El deporte porque ha sido la base de mi vida, porque lo he vivido en casa mucho y para mí ha sido un ingrediente básico y lo sigue siendo, ¿no? Y no quiero negociarlo, ¿no? No quiero que no esté en mi vida. Y la empresa, porque todo lo que tiene que ver con crear proyectos, con generar impacto, y quizá en vez de empresa debería decir organizaciones, ¿no? Porque esto incluye, empresa también incluye fundaciones, ONGs, donde también he estado vinculado. Entonces, quería que estos 4 campos digamos, estuvieran siempre en esa coctelera. Eso sí, el cómo no tenía ni idea, porque esto poco a poco la vida y sobre todo conocer a otras personas que estaban haciendo cosas y yo decía, yo me quiero ver ahí, ¿no? Ese punto que conoces a alguien que tiene un trabajo o que hace algo que te gusta y tú de repente pues te ves en X años. Yo me he guiado mucho por, no sé si llamarlos referentes, pero sí personas que hacían cosas que a mí, que yo me veía, yo quería estar ahí. Has hablado del tema deporte y de la cuestión de la empresa y que tienen un montón de similitudes. Para mí una de ellas es la importancia de desarrollar una cultura de equipo. ¿Cómo se hace eso, Pedro? Porque muchas veces hay instituciones o hay clubes que uno llega y no ve que esté ahí claro el propósito, que esté claro el sentido. Y creo que esa es una parte importantísima del trabajo que hacéis vosotros y que haces tú. ¿Cómo se detecta eso, Pedro? ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se mejora? Mm. Lo primero es que se trabaja en el tiempo, es decir, huye de lo cortoplacista. Muchas veces en la empresa pasa lo contrario, ¿no? Es decir, queremos tener una cultura buena, pero lo que no tenemos es tiempo para implantarla. No se trata de hacer cambios por hacer, sino de hacer cambios con sentido. Cambios que tienen que ver, primero que tienen que validar desde arriba, es decir, las personas que son los referentes para la organización, son los primeros que tienen que creérselo. Y esto es lo más difícil, Pablo. Es decir, muchas veces, no por echar el sello la culpa, pero porque muchas veces no tienen la capacidad de parar un poquito y decir, oye, hemos crecido mucho, estamos asegurándonos de que toda la gente entiende cuál es la esencia, ¿no? O para qué hacemos lo que hacemos. ¿Y dónde se ve la cultura? Por ejemplo, pues se ve en los silencios, ¿no? Cuando llegas a un sitio y la gente no habla, no participa, dices tú, y aquí esto es sospechoso. Hay silencios que son positivos, ¿no?
son silencios de confianza. Tú y yo podemos estar aquí ahora haciendo una pausa o paseando por el campus sin hablar y es porque tenemos un entorno de confianza. Pero hay otros silencios que son los negativos y es cuando la gente no se atreve a compartir, porque además cuando lo hace, luego le va mal, ¿no? Es decir, tienen algún tipo de represalia o de consecuencia negativa. Y ahí sabes que la cultura no está siendo buena. Por ejemplo, cuando vas a un sitio y la gente está riéndose, pero de repente entra una persona de referencia, podría ser, por ejemplo, una persona que sea presidente o presidenta, un CEO o una CEO, alguien que tenga un puesto de autoridad o de referencia y de repente la gente cambia ese estado de ánimo, si se reían, ahora no se ríen. Incluso el miedo, todavía, en el año en el que estamos, todavía vemos que hay culturas donde se sigue utilizando el miedo como una herramienta. Y yo cuando voy a una empresa o a una organización y veo esto, me hace ver que no quiero estar ahí, ¿no? Entonces, y además yo abro ese melón, cosa que hace años no lo abría, y creo que es fundamental que para que haya un cambio de cultura se trabaje en todas las líneas de la organización. Ojo, también en las líneas de puestos que no tienen tanta responsabilidad, pero que impactan mucho. Porque la cultura, por ejemplo, es que yo vaya a un campus y al final una cara amable a la persona que viene, por ejemplo, le impacta mucho. Y si hay una buena cultura donde esa persona se siente cómoda, donde no siente que su puesto de trabajo peligra o que tiene que actuar de forma distinta como esa persona fuera del trabajo, esto luego permea. Entonces, para mí tiene que ver mucho con cómo actuamos cuando nos ven y cuando no nos ven. Has sacado una cuestión que a mí me parece súper relevante, que es la confianza. Si ahora nos trasladamos a los alumnos que nos pueden estar escuchando en este podcast, por ejemplo, nos podemos encontrar como dos escenarios, ¿no? Y es el alumno que se ha matriculado en un ciclo y que no termina de estar seguro o confiado en que esa elección es la correcta, y luego el alumno que pasado 2 años no sabe cómo continuar ese camino. ¿Cómo se podría trabajar esa confianza, Pedro? O autoconfianza, no lo sé. ¿Cómo forzar a que ese alumno sí que confíe en sus posibilidades, en su camino, en su capacidad? Yo te diría dos cosas. Una va a ser, digamos, políticamente incorrecta, ¿no? La primera es que sea el alumno o la alumna la que tome la decisión. Es decir, que busque todos los inputs posibles, que pida consejo, que se asesore con tutores, con mentores, con gente que ha estudiado, para que le dé un poquito de tranquilidad. Por ejemplo, es normal cuando tienes incertidumbre, incluso no sabes si realmente te gusta, porque todo el mundo tiene un momento de crisis, o puede tenerlo. Quizás no todo el mundo lo tiene, pero puedes tener un momento de crisis. En ese momento es, primero, no tomar decisiones en caliente, pero tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué sería una decisión en frío? Sería meditar, evitar lo que llamamos el costo hundido. Es decir, como ya llevo 2 años y no me gusta lo que hago y me quedan 2, pues sigo para terminar. No, es que a lo mejor lo más inteligente es cambiar y buscar otro grado que te convalide más o menos, eso es secundario, pero realmente que seas tú la persona que tome la decisión. ¿Por qué? Porque puede que luego te alegres o no, pero como alguien la haya tomado por ti y luego no te guste la consecuencia de esa decisión, no se te va a olvidar en la vida. Es más, estoy viendo a adultos que han terminado la carrera hace mucho tiempo y que permanentemente culpan a otras personas, sobre todo muchas veces a los padres, por haber tomado la decisión por ellos. Entonces, la influencia de los padres es fundamental porque tienen una experiencia de vida básica, pero hay que hacer, si en este caso me escuchan los padres, que demos información, pero que permitamos ese espacio para que nuestro hijo o hija tome la decisión, sea la decisión que nosotros pensemos o la que no. Y luego el otro elemento es que cómo vivo con la decisión que he tomado, es decir, es aceptar que cada vez que tomo una decisión automáticamente renuncio a otra cosa y que la vida es muy larga como para pensar, como he decidido esto, ya no puedo hacer lo otro, para nada. A mí me encanta estudiar y estoy haciendo mi tercera carrera y seguramente si hay otra persona que diga, pues yo me habría gustado estudiar ahora psicología, pues es que por suerte es que tienes muchos años, tienes mucho tiempo para poder cumplir todo aquello que quieres, lo que te gusta en este momento y aquello que te puede gustar el día de mañana. Que a lo mejor tú el año que viene pues dices, pues me apunto a hacer filosofía porque me apetece. Entonces, que nos demos oportunidades, ¿no? Yo creo, la frase que yo le diría es, date una oportunidad, prueba. No es para nada un fracaso dejarlo a la mitad para hacer otra cosa, siempre que decidas hacer otra cosa que te guste. Para mí un fracaso sería dejarlo a la mitad y tirar la toalla, que es lo que yo no animaría. No por nada, no por tener un título, no por tener, ni siquiera por tener empleabilidad, sino por tener una experiencia de vida, porque el mayor activo que te da pasar por un entorno universitario es la experiencia vital, es decir, las personas que conoces y como tú, cuando terminas, a los 2, 3, 4, 6 años los que sean, dices, wow, o sea, es que no soy la misma persona que entró,
que a veces pensamos que tenemos que ser el mismo, ¿no? Y la gente te dice, Pablo, no cambies nunca, no, no, claro que tienes que cambiar. Que el Pablo de hace 4 años no era igual, ¿no? Pues yo creo que aquí es igual. El Pedro de hace 5 años, cuando empecé mi primera carrera, para nada es el Pedro de ahora, ¿no? Hay cosas que yo pensaba hace muchos años que ahora me echo las manos a la cabeza. Digo, ¿cómo podía pensar eso? ¿Por qué? Porque he tenido la suerte de cambiar de contexto y de empaparme también de otros entornos. Entonces yo animaría a que volaran y a que se dieran oportunidades también, ¿no? Qué bueno. Has hablado, Pedro, de dos cuestiones que me encantan, que es la influencia y el cambio, que creo que van muy de la mano, ¿no? Si nos ponemos como profesores, como padres, eh, cómo la influencia se hace de manera natural, se hace según la necesidad, cómo influimos de manera positiva en la persona con la que estamos trabajando, cómo logramos acompañar de la manera adecuada en ese camino de crecimiento. Yo te diría, Pablo, por un lado, tiene que ver con el pull y el push, ¿no? La influencia la puedes hacer desde el push, que sería recordando algo, oye, es importante esto, oye, échale un vistazo a este folleto, ¿no? Y el pull, que sería dejar un folleto ahí en la mesa con la esperanza, o un libro, de que esa persona, ese alumno, esa alumna, pues se lo lea, ¿no? Entonces, y hacerlo atractivo, ¿no? Es decir, yo imagino un poco como una cuerda en la que tenemos una relación cercana, pero si yo estoy todo el rato recordándote cosas, la influencia que estoy, no estoy siendo influyente, estoy siendo pesado, ¿no? Si hago pull, lo que hago es que me vuelvo un poco más atractivo, es decir, te cuento algo y permito que tú vengas luego y decirme, oye, Pedro, me contaste algo de un libro. Si yo sé que si tú vienes a mí, realmente sé que vienes porque tienes un interés. Entonces, para mí tiene mucho que ver con esto, con generar unos espacios donde la persona quiera dar un pasito hacia adelante y yo a la vez voy a dar uno para atrás. ¿Esto qué va a implicar? Primero, lo más obvio, que la mejor influencia es decir, cuando yo lo hago ya lo estoy diciendo. Es decir, la mejor influencia es la coherencia. Cuando yo lo hago, cuando tú me ves haciendo algo, por ejemplo, si tú me ves que yo te digo que estoy estudiando ahora y que soy padre y que tengo un trabajo y que, no, pues una vida como la de todos, ocupada, a lo mejor piensas, pues es que Pedro, si Pedro lo hace, yo también puedo hacerlo. Entonces te lo puedes plantear. No tengo que darte una charla sobre la importancia de seguir estudiando, de actualizarte. Simplemente te digo, oye, Pablo, que estoy estudiando. Y tú a lo mejor dices, oye, pues voy a ver este curso. No tiene que ser una carrera, a lo mejor es un máster o a lo mejor es un curso de 3 días sobre cómo hablar en público o sobre coaching de equipos, ¿no? Pero saber que otros que conocemos y que entendemos como iguales lo están haciendo, te abre una ventana de oportunidad para tú animarte. Entonces, para mí diría que ese ejercicio de influencia tiene mucho que ver con mostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Y con contarlo, pero sobre todo con hacerlo. Y ahora nos vamos, si nos lo permiten quienes nos están escuchando y viendo, nos vamos a trasladar al libro. Viaje hacia un liderazgo consciente. Me encanta lo de consciente, ¿no? Porque quiero que nos expliques un poco por qué ese adjetivo, qué diferencia hay con un liderazgo normal y cómo se desarrolla ese liderazgo consciente en una clase con alumnos, en una empresa, delante de un equipo, cómo se lleva a cabo. Pues ahí, para mí, el adjetivo, además tú lo has dicho, ¿no? Cambia mucho, ¿no? No es lo mismo el liderazgo que el liderazgo consciente. Para mí hay 2 palabras clave para entrenarlo. Uno es la serenidad y otro es la responsabilidad. La serenidad, porque viaje consciente es un viaje para parar. Es decir, yo no quiero que la gente se lea el libro y se lo lea rápido. Es un libro para leerte tranquilamente. Además, está concebido de manera que puedes abrirlo por cualquier página, porque son mini capítulos cortitos, donde te vas a inspirar y no tiene una secuencia lineal, ¿no? Como Mejores Líderes, que por ejemplo ese sí que tiene una secuencia lineal, y en el capítulo 8, que es el último, o en el 7 o en el 6, te va conectando con cosas que han pasado antes, ¿no? En el caso Viaja al Liderazgo Consciente, queríamos hacer, Álvaro y yo, los 2 autores, un libro que fuera como una especie de acompañamiento de mi cita de noche para que antes de dormir o por la mañana o en el momento que te apetezca, leas un trocito corto, puedes leer 5 minutos y ya te lleves algo ese día. Ojalá, por ejemplo, pueda ser inspiración o que te mueva un poquito para pasar la acción. Serenidad, porque necesitamos, en esta era tan acelerada, necesitamos un espacio de desaceleración. Y qué mejor que la lectura, ¿verdad? Que es una lectura pausada, serena, para, sobre todo, permear. Mucho aprendizaje lo tenemos de manera inconsciente. Por ejemplo, por imitación, por observación, pues tú lo haces consciente, lo elevas y dices, wow, esto me lo llevo, me lo anoto. A mí me encanta
yo hacerlo y que la gente se trabaje los libros, subrayar, anotar, sacar ideas, trabajar las notas, ¿no? Y la otra parte que es liderazgo responsable, es decir, el liderazgo consciente tiene que ser sereno y también responsable. Y es que todos tenemos la responsabilidad también, ¿por qué no?, de impactar en nuestro entorno, ya sea con recomendaciones, ya sea, por ejemplo, lo que la gente recuerda de un profesor o una profesora, no hace falta que lo diga yo, es que no va a ser el contenido, es que no lo va a ser. Y a veces nos machacamos con las diapositivas, con el contenido, con que si no trabajamos esta parte del temario, pero 5 años más tarde, ¿qué va a recordar ese alumno o esa alumna de ti? O sea, lo que va a recordar es los 5, 10 o 15 minutos que le dedicaste después de clase, que te paraste en la cafetería cuando tenían una duda existencial, que para ti quizá eran 10 minutos, pero para ellos estaban en un momento de mucha vulnerabilidad. Pues el liderazgo consciente va de esto, va de quitarnos las capas de la cebolla, que muchas veces nos ponemos de casi diría, perdóname la expresión, Pablo, de poco de postureo, de management, de postureo, de docencia, y mostrarnos un poquito más cómo somos, con nuestras vulnerabilidades, entendiendo que el entorno es frágil y que de repente yo quiero dar una clase, pero tengo un problema en casa y que a lo mejor me hace no estar muy, muy acertado. Yo no puedo tampoco cubrirme de una coraza, porque si el alumno o alguien en el trabajo me ve como una persona muy, sí, muy profesional, muy perfeccionista, eso al final, eso, lejos de acercar, ¿qué hace? Eso intimida. Entonces, el liderazgo consciente es un liderazgo cercano, que muestra pues, nosotros con nuestras cositas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que liberarnos un poquito de esas capas que cuando tú no te conoces, pues las llevas para protegerte, ¿no? Por ejemplo, quiero dar una imagen seria, una imagen profesional. Y luego con los años te das cuenta que la imagen seria profesional también se da cuando conectas con la persona desde pues, tu ser imperfecto, por así decir. Justo estabas hablando de tema de perfeccionismo y como que implica de alguna manera el equilibrio, ¿no? Y cómo nos manejamos entre el acierto y el error. Y te quería preguntar, ¿aprendemos más, Pedro, del acierto? ¿Aprendemos más del error? ¿Cómo manejarnos en ambas circunstancias para darle la importancia justa? Creo que podemos aprender de los dos, pero que no siempre aprendemos de los dos. Aprender del acierto es más difícil, porque cuando la gente tiene un acierto, lo que haces es que celebras, vas a lo siguiente, no tienes ni tiempo de celebrar, vas a lo siguiente, pero si te va mal, analizas. Por ejemplo, ¿por qué suspendió el examen? ¿Por qué se me ha caído un cliente? ¿Por qué he perdido un proyecto? Entonces le das vueltas a la cabeza. Cuando dices, ¿por qué he aprobado un examen? A que nadie se lo pregunta. ¿Por qué he sacado un 10? ¿Por qué nos han comprado este proyecto? No analizamos tanto el acierto como el error. Entonces, si no analizas el acierto, va a ser difícil que aprendas de él. Entonces, necesitamos parar un poquito y analizarlo. ¿Qué sucede con el error? Lo contrario, lo analizamos mucho, pero hay gente que pasa mucho, que al final te equivocas, pero no analizas muy bien el porqué. Entonces, si te equivocas permanentemente lo mismo, tampoco estás demostrando realmente que has aprendido. Entonces, esa frase, ¿no?, de que se aprende más de los errores, ¿no?, que de los aciertos, yo creo que tampoco es cierta. Los dos son una fuente maravillosa de aprendizaje. ¿Qué es lo que necesitan los dos? Solo un ingrediente, que es humildad. Para reconocer, uno, que si me va bien, no significa que me vaya siempre bien. Y luego, fíjate, cuando yo digo aprendizaje, para aprender, yo no puedo hacer, o sea, necesito hacer una cosa, que es reconocer que no sé algo. Entonces, el primer paso para aprender es reconocer que uno no sabe. ¿Y qué es reconocer que uno no sabe? Pues tener humildad. Que es algo que tienes que hacer, pero no decir, porque si tú dices que eres humilde, ya no lo eres. Entonces, el concepto de la humildad es muy delicado, Así es. ¿no? Entonces, tengo que mostrarlo. ¿Cómo? Pues estando dispuesto a aprender de todos. Por ejemplo, yo soy un profesor y de repente hay otro profesor que va a dar, y digo, es que este va a dar mi temática, ¿no? Eso no es humildad. Mi temática es que tiene la temática, ¿no? La asignatura no tiene propiedad. Va a dar la asignatura que yo he impartido o que yo imparto. O va a co-crear la asignatura, ¿no? Entonces, a veces, cuanto más experto te vuelves más Gollum, ¿no? Más de esto es mi campo y ahí no entres tú, porque entonces hay que trabajar mucho el ego. El error, cuando hablabas del aprendizaje, tenemos un compañero de viaje aquí, que tenemos todos, que es el ego que tenemos que controlar, que es maravilloso, porque al final es la autoestima. Entonces todo el mundo quiere tener un profesor o una profesora que quiera lo que hace, que sepa lo que hace y que confíe. El tema es cuando se dispara, ¿no? Entonces yo creo que ahí me encanta la mirada del alumno, de la alumna que llega y que llega como una esponja y que llega pues eso, con una apertura tremenda y que te permita intentar que se te pegue a ti un poquito. También eso, ¿no? No solo que se les pegue a ellos de ti, sino que se nos pegue esa capacidad de estar así, ¿no? De aprender de todo lo que está pasando. Hay una cuestión sobre justo lo que has hablado en cuanto a
la actitud del alumno, ¿no? Ese aprendizaje permanente. ¿Cómo conseguimos en las empresas o en los equipos deportivos que con quienes trabajamos adopten esa actitud, ¿no? De humildad, porque al final es lo que implica crecimiento, si no se produce un estancamiento. Pero ¿cómo se logra, digamos, que ellos interioricen la importancia de esa humildad, de esa actitud de crecimiento, Pedro? Yo creo que lo que comentaba antes de liderar desde el ejemplo, ¿no? Es importante porque cada uno tiene una concepción diferente de un concepto. Por ejemplo, la humildad para uno significa una cosa, igual que la generosidad. La generosidad a lo mejor para uno es compartir los apuntes, pero para otro es compartir algo mucho más importante y realmente que te está doliendo. Es decir, cuando tú compartes algo y te está doliendo, quiere decir que a eso le das valor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un rasero diferente. Lo primero sería ver qué es lo que entendemos, qué es lo que tú entiendes por humildad. Hay gente que realmente no lo entiende. Por ejemplo, que entiende que está siendo humilde, pero realmente está siendo modesto. Es decir, nos falta mucho vocabulario y nos falta aterrizarlo, ¿no? Entonces, a veces confundimos una cosa con la otra. Por ejemplo, decimos, yo no cuento en que soy bueno, porque yo quiero mostrarme humilde. Entonces, yo no te voy a decir que yo soy muy bueno en liderazgo o gestión de equipos, pero eso no es humildad, eso es modestia, que es diferente, ¿no? La humildad es que yo estoy contigo y te diga, oye, pues yo la verdad que sí, soy experto en liderazgo o gestión de equipos, y de repente luego te diga, oye, Pablo, recomiéndame alguna lectura o cuéntame tú cómo lo estás haciendo. Entonces, estoy siendo humilde porque me predispongo a aprender, pero también te estoy contando en qué cosas creo que puedo impactar en otros, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo en nuestro país, nos han educado mucho a lo que haces bien, dilo con la boca pequeñita, ¿no? Ahora, cuidado, tan peligroso es esto como lo contrario, ¿no? Y es cuando a veces, por desgracia, vemos también algunos perfiles que por querer mostrar seguridad en uno mismo, pues con muy pocos años y muy poca experiencia, hacemos comentarios que lo que esconden es una inseguridad muy fuerte, pero que se ven desde mucha arrogancia, ¿no? O incluso vehemencia, que es un poco cuando te digo, no hace falta que termines de contarme lo que ya me lo sé, ¿no? Y tú espérate, si es que te voy a contar otra cosa diferente. Y la otra persona se va sin saber lo que le ibas a contar, ¿no? Por esa falta de escucha. Has comentado justo el tema de lecturas y me gustaría que nos pudieras compartir cuáles han sido las lecturas que más te han aportado o que más te han impactado a ti en tu crecimiento personal. Genial, te voy a decir, Pablo, me has hecho la pregunta para mí más difícil porque es elegir, ¿no? Elegir sobre libros, ¿no? Pero te voy a decir un contexto, si me permites, y es que me compré un libro, me lo leí, después me fui leyendo otros libros, descubrí un autor que me gustaba mucho, y un día de repente vi que el libro que me había leído hace muchos años y que era un libro horrible, malísimo, era del autor que luego me había acabado encantando. Y de repente tuve un momento de, wow, es que este libro que me pareció horrible, ahora resulta que es de este autor del que soy muy fan. Era un libro de Patrick Lencioni, de un autor que es uno de los mayores expertos en gestión de equipo, ¿no? El libro en concreto, pues sí, no es de mis libros favoritos, pero se llama La ventaja, The Advantage, y cuando me lo leí en su momento, no entendí nada. Es que el problema no estaba en el libro no había cambiado. El que había cambiado era yo, que años más tarde ahora entendía muchos conceptos. Entonces, el concepto del libro favorito depende mucho del momento vital en el que uno está, ¿verdad? Y cómo hay libros que parece que la vida te regala, ¿no? Porque te llegan en un momento donde te ayudan a tomar decisiones. Si yo tengo que pensar ahora en libros que a mí me han gustado, te diría, por ejemplo, en mi top 3, uno sería, está solo en inglés. Bueno, miento, no está solo en inglés, se llama Empresas que sobreviven. El libro en inglés es Good to Great y es de Jim Collins, que es uno de los padres o de los mejores autores del mundo del management moderno. Y es un libro que a mí me fascinó en la manera en la que estaba escrito, ¿no? Analizando empresas que habían sobrevivido, otras que se habían caído y por qué. Me gustó mucho esa analogía de la empresa con el liderazgo y con el individuo, ¿no? Entonces, hablaba, por ejemplo, de conjugar la humildad con la voluntad. Bueno, un libro muy interesante. Luego otro libro llamado Metamanagement. Es un libro muy gordo, que es un libro, para mí es una joya, que de cualquier persona que trabaje en el mundo del management, o de la empresa, debería tener. Donde, bueno, pues Fred Kaufman, el autor, analiza, bueno, pues un elemento básico, y es ese liderazgo y ese management humanista desde un punto de vista como muy técnico, y te da mucho vocabulario. Entonces, a mí me ha ayudado mucho a tener vocabulario. Y luego, bueno, por decir un tercer libro, que me gusta el número 3, diría El Código de la Cultura, un libro más reciente de Daniel Coyle, un autor que trabaja mucho todo este concepto que estamos hablando mucho de los equipos, ¿no? Y además, cuando me he leído sus libros, me he sentido identificado incluso con la forma de escribir, porque
a lo mejor acababa de escribir yo un libro, me leía luego el suyo y decía, wow, si es que parece, de hecho hay un capítulo que digo, cualquiera se va a pensar que me lo he copiado de él, porque aunque bueno, creo que el mío lo haya publicado antes que el suyo, pero es que la forma de escribir me siento muy identificado. Entonces, pues esos 3 libros y autores diría que para mí han sido muy importantes. Qué bueno. Bueno, muy a nuestro pesar ya estamos concluyendo, pero todavía me quedan ahí un par de reflexiones. La primera es para el alumno, para la alumna que nos escucha, eh, ¿qué mensaje le podemos lanzar de, en base a su crecimiento, hacia dónde seguir y por qué seguir? ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay una tendencia a que cuesta que hoy en día los alumnos crean en ellos y apuesten por ellos. Y en este podcast además tenemos claro que queremos que sea un motivo de impulso, de palanca. ¿Qué mensajes les puedes lanzar? ¿Qué reflexión de todo lo que llevas vivido hasta el día de hoy? ¿Qué reflexión les puedes regalar? Mm. Es mucho más fácil, yo que ya estoy en una etapa, digamos, no sé si decir profesional asentada, en el sentido de que, bueno, pues ya he pasado por esa fase de dudas, no, porque dudas hay siempre, pero sí de vulnerabilidad en cuanto a la educación, en cuanto a que empiezas tu primer trabajo. Es mucho más fácil para mí hacer una explicación hacia atrás, conectar los puntos hacia atrás que hacia adelante, ¿no? Entonces, entiendo, es una fase de incertidumbre brutal, es una fase de mucho cambio, es una fase además de mucha ansiedad social, porque hoy en día con las redes sociales parece que si no estás haciendo muchas cosas es que valen menos, y esto me ha pasado pues, con muchos alumnos, ¿no? Que han venido a decir, pero es que siento presión porque veo compañeros y compañeras que hacen mucho. No es que se haga más que antes, es que ahora se está contando más. Entonces, pedir tranquilidad y pedir serenidad, sosiego y paciencia, que es lo que yo les diría, es complicado, y entiendo que es complicado, porque a veces queremos las cosas y las queremos ya. Entonces, que yo te diga ahora, no te preocupes que va a llegar, porque a mí me ha llegado, no sé realmente si esto les va a ayudar. ¿Qué es lo que creo que sí que puede ayudar? Es que analicen y que al tomar perspectiva busquen entornos donde ellos puedan ayudar a otros. Porque cuando yo ayudo a otro, lo que hago es que yo voy mejorando también mi propia confianza. Entonces, por ejemplo, que si quieren dedicarse al mundo audiovisual, pues acompañen a alumnos más jóvenes que están entrando, que hagan esos procesos de acompañamiento, si estás en tercero de carrera, de alguien que esté en primero, que puedan ir a institutos para contar la experiencia de alguien que está en la universidad, que puedan hacer voluntariado y que digan que sea todo lo que llegue a ellos, porque es una etapa de la vida que es maravilloso decir que sí. Cuando ya pase los 30, 35, ya el costo, ¿no?, de decir que sí ya va aumentando. Entonces ahí ya toca hacer otro tipo de renuncias. Pero ahora yo diría, si alguien te ofrece algo que pueda ser interesante, aunque te dé el miedo, di que sí, porque si hay alguien que quizás ven en ti algo que tú no eres capaz de ver, ¿no? Y ante la duda, realmente que no abandonar ese miedo, que es imposible, pero que den ese pasito adelante, porque siempre hay un montón de cosas maravillosas que están por llegar. Entonces, decir que sí a todo y sobre todo buscar entornos donde ellos puedan enseñar. Porque cuando yo soy alumno, la información me llega, yo aprendo, pero no gano confianza. Para ganar confianza en momentos de incertidumbre necesitan ellos convertirse en maestros. Entonces, ¿a quién puedo enseñar? ¿Es a mi sobrino o a mi sobrina que está pensando que estudiar? ¿O es en un equipo de fútbol local? ¿O es haciendo un voluntariado? Buscar espacios de enseñanza, porque además les va a retroalimentar mucho. Bueno, pues lamentablemente nos tenemos que concluir, pero queríamos darte las gracias, Pedro, porque ha sido increíble. Nada, Es un placer y una suerte, de verdad, escucharte, tenerte aquí, tenerte con nosotros, tenerte en este campus, que te puedan escuchar los alumnos, porque creo honestamente que hace falta ese empuje, ese impulso para seguir creciendo. nada, Muchas gracias de corazón por todo y por este ratito tan bueno, de un verdad. placer, de verdad, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, Pablo.